Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Gracias a Dios, llegamos al cuarto domingo de la Pascua. Este domingo es para mí muy especial porque un día como hoy fue que yo tomé la decisión de ir a buscar el seminario. Para mí el cuarto domingo de la Pascua es importante porque precisamente por una predicación del Padre Francisco Santiago allá en Guatemala, en la parroquia Señor de las Misericordias, yo pertenecía al coro Voces al Señor, un coro que cantamos en el segundo piso allá donde le llaman coro. Y ahí decidí ir a buscar el seminario. Así que para mí es una fecha muy especial. Y hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 10 del Evangelio de Juan. El capítulo 6 ya lo dejamos a un lado. Y hoy vamos con el capítulo 10, que es verdaderamente el Evangelio, el capítulo del Buen Pastor. Hoy también vamos a finalizar la homilía de Monseñor Romero del 12 de abril de 1979. Esa homilía que corresponde al Jueves Santo de 1979 y que Monseñor termina explicándonos ya la síntesis de lo que significa la civilización del amor. Oigamos a Monseñor. Hermanos, solo con esa clave de la humildad y del servicio podemos entrar en la civilización del amor. Odia el orgulloso, el avaro, el soberbio. Ama el humilde, el desprendido. Se puede tener y se puede ser feliz y se puede ser santo cuando en el corazón hay humildad. Ojalá que esta Semana Santa, yo le he pedido mucho al Señor que esta pobre palabra, que yo interpretando la palabra de Dios les iba a dirigir en esta tarde, y ojalá que a través de la radio la dejen pasar esta palabra. Yo le he pedido al Señor que sea una palabra que no lleve la elocuencia ni la sabiduría de un hombre, que se pierda mi persona y mi acento y que llegue al corazón de cada oyente el acento tierno y dulce del mismo Jesús que en esta noche se hace presente en esta asamblea. A Él escuchemos. Si mi persona cae repugnante y por eso se quiere callar mi voz, no se fijen en mí, fíjense en aquel que les manda decir: ámense unos a otros. No es a mí a quien oyen, sino al Señor del amor, que nos quiere precisamente suyos por esta característica del amor. Yo le pido al Señor que en esta Eucaristía en que estamos celebrando la ley de la nueva alianza, todos ratifiquemos la alianza con Dios y nuestro propósito de cumplir esa ley que marca a los verdaderos aliados con Dios. Solo el que ama vive la alianza con el Señor. El que no ama no se debe llamar cristiano. La alianza tiene una ley que Cristo la ha dictado en esta noche. En esto conocerán que sois mis discípulos. Ojalá, hermanos, que todos salgamos esta noche con esa marca del Señor, del amor, y sepamos perdonar, y sepamos amarnos, y sepamos celebrar en este Jueves Santo la gran reconciliación que necesita nuestra patria. Así sea.
Estamos escuchando a Monseñor Romero en esa conclusión ya sobre el tema de la civilización del amor. Yo comprendo que para las personas que tal vez han escuchado cosas feas que se dicen de Monseñor Romero, les parecerá admirable el que Monseñor tenga la capacidad de decir: no me escuchen a mí, escuchen el mensaje que manda decir el Señor. Cuando un predicador se concentra en él mismo, le preocupa cuando alguien puede decir: yo a ese Señor no lo escucho. Pero cuando usted distingue la palabra que Él dice de lo que Él es, entonces usted va por la palabra, no va por la persona. Hay una palabra en latín que se llama supplete ecclesia, que es: si algún sacerdote, si algún obispo no es agradable, no vayamos porque sea o no sea agradable esa persona. Vayamos porque la palabra que dice es palabra de Dios. Y Monseñor Romero, en ese acto de humildad, si es por mí que interfiera en la radio, dejen pasar la palabra de Dios. Dejen pasar el mensaje, porque es Dios el que les manda decir: ámense los unos a los otros. Monseñor aquí está asumiendo de verdad el papel de aquel personaje que él usa en 3 ocasiones, la figura del beduino. Es el guía especialista en desierto, el que guía la caravana. Y el especialista en desierto, el que guía la caravana, está diciéndoles: este es el camino. Alguien puede decir: no, es por allá. El experto es el beduino. Y el beduino dice: por aquí es. Sigamos este camino. Y Monseñor está señalando el camino. El país necesita una gran reconciliación. Y esa gran reconciliación se puede lograr con la civilización del amor. Mire cómo Monseñor Romero ha adaptado el concepto de civilización del amor, la ha adaptado aquí a la realidad del Salvador. No la dejó etérea, no la dejó así en el aire, no, la incrustó, la metió aquí en el país. Finaliza pues esta homilía del 12 de abril, día del Jueves Santo de 1979, con ese remache bonito: el que no ama, que no se llame cristiano, porque el amor es la clave de la nueva y definitiva alianza. ¿Usted ama? Solo odia el avaro, solo odia el corrupto, pero el cristiano de corazón puro, de corazón humilde, de corazón de servicio, este cristiano y cristiana, ama, y el que ama está en la civilización del amor. Vamos a las lecturas para el día de hoy. Es una lectura ya estudiada, ya la hemos estudiado la primera lectura, y el Evangelio ya los conocemos. Vamos a tratar de sintetizar precisamente en esta fiesta del Domingo del Buen Pastor. El cuarto domingo de Pascua siempre es el Domingo del Buen Pastor. Es el domingo de la oración universal por las vocaciones. Oramos para que surjan nuevos sacerdotes. Oramos para que los que están se mantengan. Es el domingo de la oración por las vocaciones sacerdotales. Hechos de los Apóstoles 4, versículos del 8 al 12, dice lo siguiente: en aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Pues quede bien claro a todos ustedes
y a todo Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano entre ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabamos de estudiar este pasaje que tiene que ver con aquel momento en que Pedro y Juan entran por el templo y en el pórtico de Salomón, en la puerta que se llama La Hermosa, hay un paralítico pidiendo limosna. Pedro toma la palabra y le dice al paralítico: míranos. El paralítico los mira pensando que va a recibir una limosna. Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate y vete. El paralítico se enderezó. Ciertamente hubo una curación. Y el paralítico, en vez de irse a su casa, anda con ellos. La gente los mira. Ese es el paralítico que estaba en el templo. Lo conocen bien. Y el Sanedrín, por haber hecho eso, los meten presos. Y aquí está el interrogatorio. ¿En nombre de quién andan ustedes haciendo eso? ¿En nombre de Jesús? Que es el único nombre al cual nosotros predicamos. Al que ustedes mataron. A ese. En nombre de ese es que andamos. Porque Dios lo resucitó. El Sanedrín no tiene conciencia de la resurrección. Ellos solo tienen conciencia de pecado, de castigo, de ofrenda, de culto y de matar. Porque pidieron la crucifixión de Jesús. Y en Hechos 7 van a apedrear a San Esteban. Ellos no entienden de resurrección. Por eso Pedro, en este capítulo 4, trata de explicarles: ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Dos realidades. Ustedes saben de muerte, Dios sabe de vida. Ahí tienen a un paralítico. Ahora está bien, porque lo hicimos en el nombre de Jesús. Él es el que tiene el poder de sanar. Estas intervenciones de Pedro marcan un antes y un después. Pedro no hablaba así antes de Pentecostés. El capítulo 2 de Hechos describe esa llegada del Espíritu Santo al estilo de Lucas. Ya sabemos que hay una llegada del Espíritu Santo al estilo de Juan. Son diferentes. Pedro en el capítulo 2 apenas recibe el Espíritu, la gente se reúne, algo así como cuando estábamos esperando quién era el Papa y la plaza de Roma se va llenando, la plaza de San Pedro se va llenando. Cuando se abren las cortinas y empieza a salir el que hace de diácono de los cardenales, que dice Habemus Papam, la gente empieza a gritar, clamar, hasta que sale el nuevo Papa, León XIV. Note usted esa emoción. Yo lo viví. Una gran emoción que el Papa no podía comenzar a hablar. Algo así fue lo que sucedió con Hechos capítulo 2. Pedro recibe el Espíritu y sale a hablar y da un gran discurso. Y ahora estamos en el capítulo 4 y está solo el Sanedrín. Y Pedro ya no le tiene miedo al Sanedrín. Cuando capturaron a Jesús, Pedro sí tenía miedo al Sanedrín. Se escondió. Negó 3 veces a Jesús. Hoy no. Hoy Pedro da la cara. Jefes del pueblo y ancianos
porque le hemos hecho un favor a un enfermo, ¿nos interrogan? Pedro, el pescador, el ignorante, voy a usar esa palabra, que sabe de palabra de Dios, Pedro. Pero Pedro sabe de resurrección. Él vio el sepulcro vacío. Él no se lo robó, como andan diciendo allí en el Evangelio de Mateo. Él vio el sepulcro vacío, vio los lienzos, vio el sudario. Él vio. Él escuchó la voz de Jesús. El Sanedrín no tiene idea. Pedro, el pescador, lleno del Espíritu Santo, enfrenta al Sanedrín, 2 veces encarcelado, azotado, y Pedro contento que lo azoten. Es maravilloso ver al Pedro ya con el Espíritu Santo. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2, y dice lo siguiente: miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las 3 cartas de Juan forman parte de algo que se llama el cuerpo juánico. Así como hay un cuerpo paulino, en donde están las 7 cartas que se ha demostrado que son de Pablo, las 6 cartas que antes se pensaba que eran de Pablo y ahora decimos que es un discípulo de Pablo que escribió en nombre de él, usó la pseudonimia, y la carta a los hebreos, que no se conoce todavía quién es su autor. Cuerpo paulino y cuerpo juánico. El cuerpo juánico está formado por el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Cuerpo juánico. ¿Cuál es la clave en el cuerpo juánico? ¿Creer en Jesús o no creer en Jesús? Yo no vine a condenar al mundo, pero el mundo ya está condenado porque no creyó. Pero dichosos los que creyeron. Y a Tomás le dice: dichosos los que creen sin haber visto, porque la clave en el cuerpo juánico es creer o no creer. Y esta primera carta de San Juan, capítulo 3, miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. ¿Se imagina el Sanedrín escuchando eso? ¿Ustedes hijos de Dios? ¿De Galilea puede salir algo bueno? El que no conoce la ley es un maldito. Eso dijo el Sanedrín. Eso dijo Caifás, sumo sacerdote. Pero la primera carta de Juan, como cuerpo juánico, sabe que el gran milagro de Jesús es que vino para hacernos hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no le reconoció, porque no conoció a Jesús. Por eso no conocen el amor, por eso no nos conocen a nosotros como hijos de Dios, porque no conocieron a Jesús. Conocer o no conocer. Los que lo conocimos somos hijos de Dios. Los que no lo conocen, los que no lo conocieron, no son hijos de Dios, por eso no entienden nada. Pero nosotros sí hemos conocido a Jesús, al Cristo. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Es la primera carta de Juan en el cuerpo juánico, y la clave, repito, es creer o no creer. Todos tenemos la libertad. Podemos creer, podemos no creer. Yo creo, y no se moleste usted que no cree. Si usted no cree, no es hijo de Dios. Ese es San Juan
Esto es el cuerpo juánico. El evangelio de hoy, les decía, comenzamos el capítulo 10, que todo el capítulo 10 prácticamente se le llama el capítulo del buen pastor. Capítulo 10, del 11 al 18, dice lo siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Anoche, estudiando este pasaje, me remonté a la experiencia que tuve el viernes por la noche aquí en Santa Tecla, en la comunidad, aquí cerquita, la colonia San José. Es que yo no pude evitar decirle a la comunidad que estaba ahí reunida que yo tengo mucha esperanza que el Papa León XIV sea aún mejor que Francisco. Yo lo presiento. Creo que sí. Va dando ya otras señales este Papa. Va siendo más popular, más de pueblo que Francisco. Francisco fue buen pastor de pueblo, sí. Creo que León XIV lo va a superar. Y en medio de esa emoción, yo les animaba a que se siguieran reuniendo, porque la Iglesia Católica, porque el cristianismo no va en picada cayendo, va en avanzada creciendo. Cada vez se van sumando más y más personas a nuestro cristianismo. Y estoy seguro que este Papa va a aglomerar más. Estamos en 2.500 millones de cristianos. Pero espero que este Papa logre rebasar, superar esa cantidad. En vez de perder, va a aumentar. Lo presiento. Porque tiene voces de pueblo. Maravilloso que haya roto el protocolo y en vez de hablar solo en italiano, ante los papas hablan una poca cosa, él se extendió, leyó, pero también improvisó. Esas son cosas de pueblo. Me gustó, ya les comenté, la expresión una paz desarmada y desarmante. Me encanta eso. Me encanta saber también que con los cardenales él se siente fundido, más de alguno no lo acepta. Así pasa. Pero el Papa, a partir del día de su elección, puede hacer todos los reacomodos que quiera y puede quitar a este de aquí, ponerlo allá. Y él puede hacer esto. Así hizo Pablo VI, así hizo Juan Pablo II.
Así hizo Benedicto XVI y Francisco. Hoy es el turno de él. Él va a decir quién está en este dicasterio, quién está en el otro, quién es prefecto, quién será su secretario de Estado. Él organiza todo. Y cuando tenga todo organizado, seguramente vamos a poder escuchar y leer su primera encíclica, porque si escogió el nombre de León XIV, significa que va a haber abundancia de documentos. Ojalá, igual que León XIII, sean documentos en favor de los pobres. Yo lo presiento y creo que así va a ser. Es el domingo del Buen Pastor y creo que estas palabras que dice Juan se le aplican muy bien al Papa León XIV. Él tiene que ser el buen pastor. Hemos tenido en la historia de la iglesia malos pastores, malos papas, malos, no buenos pastores. El que no cuida las ovejas es un mal pastor, es un asalariado. Yo espero que este Papa asuma esta responsabilidad. No he visto todavía las primeras palabras en la Plaza San Pedro, más tarde lo voy a revisar, porque ya hoy tenía que hacer su primera aparición en público como Santo Padre, haciendo el rezo que se llama tradicionalmente el Angelus, pero en la Pascua se le llama Regina Coeli, el Reina del Cielo, y ahí tiene unas palabras de no las he revisado porque este programa lo hago yo muy temprano, no lo he revisado, pero lo voy a hacer en el día y mañana podremos hacer un comentario, pero presiento que van a ser palabras esperanzadoras, palabras de un buen pastor. El Padre me ama porque yo estoy cumpliendo su misión. Nadie me quita la vida, yo la doy. Esto es maravilloso del buen pastor. El buen pastor conoce a las ovejas, da la vida por las ovejas lo conocen, y esos aplausos, vamos a decir intermitentes, pero fuertes, que vimos en la Plaza San Pedro, significaba un cariño. El Papa León XIV tragaba mucha saliva, significa que estaba compungido, estaba prácticamente sollozando, llorando. Es una gran emoción y una gran responsabilidad. Que Dios bendiga al Papa León XIV y que Dios bendiga a todas las ovejas, a las 2.500 millones de ovejas que tiene el cristianismo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.